Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os voy a mostrar cómo crear una máquina virtual en la que podamos instalar cualquier distribución Linux que nosotros queramos. Para poder crear esas máquinas virtuales hay varios programas, pero bueno, a mí el que más me gusta es VirtualBox. Y bueno, lo tengo instalado. Lógicamente, pues bueno, para seguir este video tutorial tendréis que instalarlo y necesitáis una ISO. En este caso yo tengo la ISO de Ubuntu 1404 de 32 bits. Necesitáis una ISO, lógicamente, para luego poder instalar dentro de la máquina virtual. Bien, si no conocéis este programa, pues bueno, en www.elblogdelier.com allí tenéis, yo creo que bastante información acerca de él, de cómo funciona, qué son las máquinas virtuales, cómo crear una máquina virtual, etcétera. Bueno, si lo tenéis instalado, lo único que tenéis que hacer, bueno, pues lo abrís. Aquí a vuestra izquierda aparecen las máquinas virtuales que tengáis creadas. En mi caso, pues bueno, tengo unas cuantas creadas. Y bueno, si nosotros queremos crear una, es muy sencillo. Solamente tenemos que hacer clic aquí donde pone nueva. Hacemos clic. Y aquí nos aparece la primera pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre. El nombre es lo que va a aparecer, pues por ejemplo, como aquí en esta, Ubuntu 12.04. Yo normalmente suelo ponerle el nombre del sistema operativo o distribución que contiene dicha máquina virtual para saber, lógicamente, pues cuál tengo que arrancar en cada momento, ¿no? En este caso vamos a crear un servidor. Bueno, esta máquina virtual la voy a destinar para crear un servidor web y lo voy a hacer con Ubuntu. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a llamar servidor Ubuntu para saber exactamente lo que contiene. Aquí tenemos dos opciones. Una es tipo, en la cual, pues bueno, si fuésemos a instalar otro sistema operativo que no fuese Linux, por ejemplo Windows o Mac, pues tendremos que elegir la opción adecuada. En mi caso, como es Ubuntu y es un Linux, pues le doy a Linux. Y en mi caso, como es una distribución de 32 bits, lo que voy a hacer es elegir la opción Ubuntu 32 bits para que se acerque lo más posible a lo que es en realidad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos elegido aquí, le damos a siguiente y accedemos a la pantalla en la cual podemos asignar la memoria a la máquina virtual. Esta cantidad es variable. Principalmente lo que nos va a marcar el mínimo son los requerimientos mínimos del sistema operativo que vamos a instalar dentro de la máquina virtual, y el máximo corresponde a lo que abarca esta franja verde que tenemos aquí. Nosotros desde dentro de esa franja verde, este indicador que estoy moviendo ahora mismo, lo podemos mover hacia adelante y hacia detrás para asignarle más o menos memoria. En este caso, yo creo que el mínimo recomendable para que una máquina virtual con Linux funcione correctamente, pues es 1 giga, son 1024 megas. Pero bueno, también en un principio, pues bueno, con 512, que es la opción que viene por defecto, también podría funcionar bastante bien. En cualquier caso, esto es algo que podemos modificar más adelante. Entonces lo único que, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a ponerle 1024 y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a siguiente. Esta es la opción de la pantalla en la cual podemos crear el disco duro virtual. Podemos no crearle, por ejemplo, que es la primera opción, no creamos un disco duro virtual, de tal forma que no podemos instalar nada dentro de la máquina virtual, sino que solamente podremos iniciar en modo like CD. Si creamos un disco duro virtual, pues vamos a poder instalar, y luego podemos, la última opción es usar uno que ya exista, ¿no? Que ya tengamos creado. En este caso la opción por defecto es la del medio, la de crear un disco duro virtual ahora. Lo dejamos así y le damos aquí a crear. Este botón, creamos. En este caso, aquí nos pide qué tipo de archivo va a ser ese disco duro virtual. Si nosotros tenemos previsto o queremos tener esa posibilidad el día de mañana, por ejemplo, de utilizar el disco duro virtual que vamos a usar, lo podemos utilizar, por ejemplo, pues en otro programa de virtualización como VMware, pues tendríamos que elegir la opción adecuada. En este caso, como yo siempre utilizo VirtualBox, lo que hago es elijo la primera opción, que es la que viene marcada por defecto y que en VirtualBox va a funcionar siempre genial. Entonces lo dejo ahí y le doy a siguiente. Aquí tenemos dos opciones. Es el disco duro que nosotros creamos para la máquina virtual en nuestro ordenador, o sea, es decir, aquí fuera de la máquina virtual, se trata como un archivo. Si nosotros más adelante, creo es en el siguiente paso, tenemos la opción de elegir el tamaño del disco duro. Si nosotros, por ejemplo, elegimos 10 gigas y lo que hay dentro de la máquina virtual ocupa 4, esa máquina virtual, ese disco duro virtual en nuestro ordenador va a ser un archivo de 4 gigas. Si le ponemos el tamaño fijo, va a ser siempre 10 gigas, tenga lo que tenga dentro de la máquina virtual.
Entonces, para aprovechar mejor el espacio en nuestro ordenador, lo más adecuado es ponerlo reservado dinámicamente. Entonces yo lo voy a dejar en esa opción, le doy a siguiente y aquí seleccionamos el tamaño. Yo normalmente siempre le pongo 10 gigas. Bueno, esto es algo, ya es una cuestión personal, lo que depende de del disco duro de vuestro ordenador o de lo que queráis destinar. Eso ya es un tema personal. El mínimo recomendable serían 8 gigas. Yo le pongo 10 porque para lo que voy a usar la máquina virtual me sobra bastante con ello. Entonces lo dejamos en 10 gigas, le damos a crear. Y bueno, la máquina virtual ya la tenemos creada, pero ahora hay que hacerle unos ajustes para que su funcionamiento sea mejor y demás, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es, esta es la máquina virtual que he creado, la seleccionamos, como podéis ver está resaltada en color azul, y le damos aquí arriba a configuración. Entonces le damos y aquí tenemos una serie de secciones, aquí general, sistema, pantalla, etcétera, y cada una tiene varias pestañas. Entonces os voy a ir mostrando un poquito las que hay que tocar y modificar para que la máquina virtual funcione correctamente. Bien, dentro de la sección general tenemos 3 pestañas, es básico, avanzado y descripción, son estas 3 de aquí arriba. En básico no vamos a tocar nada. En avanzado, donde pone aquí compartir portapapeles, está inhabilitado. Lo que vamos a hacer es hacemos clic en habilitado y seleccionamos bidireccional. Esto lo que vamos a hacer es que si nosotros copiamos un texto, por ejemplo, desde nuestro ordenador y lo queremos pegar dentro de la máquina virtual, con esto lo vamos a poder hacer. Y con lo de arrastrar y soltar, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Viene inhabilitado, entonces lo vamos a poner en bidireccional, así la comunicación del portapapeles va a ser la adecuada entre la máquina virtual y nuestro ordenador. Bien, aquí no hay que tocar nada más, descripción, bueno, eso lo vamos a dejar. Nos vamos a ir a sistema. En sistema, aquí, bueno, como podéis ver, podemos modificar la memoria RAM. Es decir, si nosotros creamos la máquina virtual y más adelante vemos que la memoria RAM es un poquito escasa, pues podemos venir aquí con la máquina virtual apagada y modificar el valor. Por ejemplo, pues podríamos poner 4 gigas o lo que nosotros creamos oportuno. En un principio aquí no vamos a tocar nada. Tenemos aquí esta pestaña de procesador perdón, en la cual podemos asignarle cuántos núcleos o procesadores queremos dedicar a la máquina virtual. Esto depende de los procesadores que tenga vuestro ordenador o el procesador o sea, cuántos núcleos tenga el procesador de vuestro ordenador. En mi caso tiene 8, por lo cual le puedo asignar desde 1 hasta 4, ambas inclusive. Bien, ¿qué pasa? Por defecto viene en 1. Si nosotros le ponemos en 2, aquí abajo nos aparece un mensajito, lo vais a ver, lo vamos a poner en 2. Configuración inválida detectada, y nos aparece un iconcito. Si ponemos el ratón encima del icono, nos pone que la característica IOA PIC no está habilitada. Entonces ese es el problema, por lo cual nosotros no, aunque esto lo dejásemos así, no funcionaría realmente con 2 núcleos, sino solamente con 1. Para poder utilizar más de un núcleo, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la pestaña de placa base y habilitar esta opción, habilitar IOA PIC. Si nosotros habilitamos, automáticamente el mensaje este de aquí abajo va a desaparecer. ¿Veis? Entonces ahora nosotros ya podríamos movernos y aplicar tantos procesadores como queramos, siempre y cuando estemos dentro de la franja verde. Cuando nos metemos aquí en esta franja, pues ya no podemos, nos aparece, ¿veis? Configuración inválida detectada, y aquí si ponemos el ratón, pues nos pone cuál es la causa. En este caso, bueno, yo lo voy a dejar en 1, porque con 1 es suficiente. Lo cual también podemos modificar más adelante si queremos. Si vemos que el rendimiento no es el deseado, pues lo podemos modificar. Bien, la otra pestaña que tenemos, la última, aceleración, puede ser que vosotros, según el ordenador que tengáis, esto digamos que lo dice la placa base de vuestro ordenador, si tenéis estas dos tecnologías y podéis utilizarlas. Si podéis utilizarlas, pues es recomendable hacerlo porque va a mejorar el rendimiento. Si no podéis, tendríais que mirar dentro de la BIOS de vuestro ordenador a ver si disponéis, si vuestra placa base soporta esas tecnologías y si las podéis habilitar. Si no lo podéis habilitar, pues bueno, en un principio no pasa nada, podemos seguir todo el proceso y ver cómo se desenvuelve en la máquina virtual, si la podemos usar bien y tal. Y si la podemos usar bien, pues de acuerdo, y si no, pues bueno, habría que buscar otras opciones. De momento, si las podéis habilitar, habilitarlas, y si no podéis habilitarlas, pues lo dicho, seguir el proceso y ver cómo funciona. Bien, esto lo vamos a dejar así. La única aquí, digamos, lo importante es la memoria RAM y el tema de los procesadores. La siguiente sección es pantalla.
aquí lo que vamos a configurar es, por decirlo de alguna manera, la tarjeta gráfica virtual que va a tener la máquina virtual. Yo lo que hago siempre es pongo la memoria RAM, la memoria de vídeo al máximo, 128 megas, y habilitamos la aceleración 3D. Con esto lo que vamos a hacer es que la máquina virtual se desenvuelva mejor y los gráficos también pues van a ser un poquito más vistosos, aunque no mucho, pero bueno, la cuestión es que se va a desenvolver mejor la máquina virtual. En cuanto a la pestaña remota y captura de vídeo, eso no vamos a tocar nada. Bien, luego tenemos la pestaña almacenamiento, la sección almacenamiento. Aquí lo podemos hacer, aquí por ejemplo es el disco duro de la máquina virtual, y aquí podríamos añadir otro disco duro y podemos añadir CDs. Si nosotros en este simbolito, que es como un CD con un más, si pulsamos, el equivalente a no hacer esto, digamos, el equivalente a hacer esto en nuestro ordenador de uso cotidiano, sería lo mismo que dar al pulsar el botón de abrir la unidad de CD, meter un CD con una ISO grabada, meterlo dentro, cerrar y utilizar pues la ISO pues para arrancar o para lo que sea. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es hacemos clic. Entonces aquí nos hace esta pregunta, damos aquí donde pone seleccionar disco. En este caso yo la ISO de Ubuntu que tengo descargada la tengo en el escritorio, entonces hacemos un clic sobre ella y damos en este botón que pone abrir. Podemos abrir. Como podéis ver, esto es como si estuviese, pues lo dicho, un CD con la ISO de Ubuntu grabado y está metido en la unidad para que cuando nosotros arranquemos la máquina, la vayamos a usar, inicie con ella. Bien, aquí no hay que tocar nada más. Aquí también podemos, si nosotros tenemos una ISO, pues también pinchando, por ejemplo, en este caso sobre ella, con el botón derecho, le ponemos eliminar conexión y se quitaría. Si queremos volver a poner o podemos poner otra, pues sería repetir el proceso, seleccionar disco, seleccionar la ISO y abrir, y se vuelve a añadir. Bien, esto en la sección de almacenamiento lo dejamos así. La sección de audio no vamos a tocar nada. En la sección de red, en un principio, para una máquina virtual normal, para probar cualquier distribución Linux, no haría falta tocar nada, pero si nosotros vamos a utilizarla, como es el caso, para montar un servidor web virtual, aquí donde pone NAT tenemos que hacer clic, y en estas opciones que aparecen aquí tenemos que seleccionar adaptador puente. Ahora aquí abajo tenemos dos opciones, WLAN 0 o ETH0. La WLAN es si nuestro ordenador se conecta a internet por Wi-Fi. Si es por Wi-Fi hay que seleccionar esa opción. Si es por cable habría que seleccionar ETH0. Y no tiene nada más. Bueno, puertos de serie no vamos a tocar nada, En USB esto es para que reconozca, por ejemplo, pues los dispositivos USB, para que los reconozca dentro de la máquina virtual. Y la última opción es carpetas compartidas, que aquí lo que podemos hacer es crear una carpeta aquí fuera de la máquina virtual, de tal forma que cuando dejemos archivos en ella, desde dentro de la máquina virtual los podamos coger. Es una forma de comunicar nuestro ordenador con la máquina virtual. Y bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante, lo veremos más adelante, porque para poder utilizar las carpetas compartidas necesitamos tener instalado una cosa que se llama GuestAdditions, que más adelante veremos cómo se instala. Y entonces cuando os muestre cómo instalar las GuestAdditions, os mostraré también cómo crear una carpeta compartida, que es muy sencillo, y cómo usarla. Y bueno, hasta aquí en un principio. Con esto ya tendríamos la máquina virtual, ya podríamos instalar o probar cualquier distribución Linux. El proceso es muy sencillo y bueno, si tenéis alguna duda estaré encantado de responder a vuestras dudas, comentarios. También lo haré en el blog eliot.com. Y bueno, espero que el proceso haya sido sencillo, que lo habéis comprendido y que os haya gustado el vídeo. Un saludo y muchas gracias.